El 2 de mayo se conmemora un nuevo aniversario del hundimiento del crucero ARA General Belgrano en la Guerra de Malvinas de 1982. Una vez más tenemos la presencia del profesor Ernesto Failo, ex tripulante del crucero ARA General Belgrano. Ernesto, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, buenas tardes a todos. Muy bien, vamos a comenzar con el contexto histórico y geográfico de por qué Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas. Mucho se habla, pero bueno, es importante que vos, Ernesto, como docente de historia, tanto en escuelas secundarias como también en institutos superiores y bueno, excombatiente de Malvinas, nos puedas dar la visión histórica y geográfica sobre el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Bueno, el reclamo argentino es un reclamo que se viene haciendo desde hace 150 años. En el año 82 iba a ser 150 años, hoy ya hace 187 años que venimos reclamando. Y se basa en dos pilares, una cuestión histórica y una cuestión geográfica. La cuestión histórica es que nosotros éramos una parte de España, del Reino de España, el Virreinato del Río de la Plata, con todos los territorios insulares, circundantes, que correspondían al territorio del continente. Si bien las islas fueron avistadas, hay algunas oficialmente, fueron recién en el 1700 por marinos franceses, ¿no es cierto?, que dejaron registrado oficialmente que habían encontrado dos islas, ¿no es cierto?, que habían parado, y le pusieron Malvinas porque ellos salían del puerto de Saint-Malo, ¿no? Entonces en la traducción quedaría como Malvinas o un vocablo parecido a Malvinas que después se fue transformando con el tiempo y quedó en Isla Malvinas. Pero ya en el 1500, cuando Américo Vespucio hacía el recorrido del continente, que él dijo que era un continente por su extensión, América, una tormenta en el sur lo arrastra, ¿no es cierto?, hacia el oeste y hacia el este, perdón, y entonces llegan a las costas, a unas costas que él no la identifica, porque si bien recorría las costas del continente, lo que él iba a decir que era un continente, mirando hacia el este, cuando él después de la tormenta se encuentra con costa que la tiene hacia el este, entonces es como que no le cierra donde estaba. Oficialmente no queda detectado, registrado eso de Américo Vespucio, pero ya se empezó a comentar, ¿no es cierto? Después con la llegada al nuevo continente, hay permanentemente el tráfico de buques, ¿no es cierto?, por nuevos descubrimientos, porque querían pasar hacia las Indias, ¿no es cierto?, buscando un paso. Entonces el tránsito de buques se hacía permanente y esas islas se mencionaban, pero no terminaban, ¿no es cierto?, nunca de decir bien quién era, hasta que llegamos a estos franceses. Ellos fueron los que, ¿no es cierto?, dijeron que eran dos islas y que estaban perfectamente ubicadas, dieron más o menos la ubicación geográfica de las islas. Los ingleses anduvieron también siempre por ahí y las Islas Malvinas eran utilizadas, ¿no es cierto?, como un puerto de reabastecimiento de agua potable, de refugio ante las tormentas, ¿no es cierto?, cuando lo agarraba la temporada invernal en el sur, entonces se refugiaban y pasaban ahí una temporada hasta que se componían y podían salir. Cuando Argentina se independiza de España, ¿no es cierto?, todos esos territorios los va a heredar. ¿Por qué España nunca hizo un reclamo a Inglaterra, si bien ellos eran sus islas y eran su territorio? Porque ellos confiaban mucho en las bulas papales, que era cómo se determinaban los territorios que podían colonizar tanto España como Portugal. Tal es así que nosotros si vemos el Tratado de Tordesillas, ¿no es cierto?, esas islas van a quedar dentro de la porción que le da el papado, que le concedió a España. ¿Por qué el papado? Bueno, porque ellos otorgaban esas cartas, ¿no es cierto?, esos documentos, y iban, ¿no es cierto?, con la orden de evangelizar, ¿no es cierto?, y la evangelización de todos los aborígenes que encontraban era lo que le permitía después seguir colonizando las tierras.
Por ahí pasa también por qué España nunca hizo reclamos formales, porque ellos se basaban en esos documentos papales. Cuando nosotros recibimos, heredamos todas esas tierras, por consiguiente heredamos las islas también. El gobierno de Buenos Aires, en un momento, ¿no es cierto?, cuando ve que las islas son utilizadas y que hay pesca y mucha caza de focas y de ballenas, va a establecer una guarnición militar y va a mandar un gobernador. El primer gobernador, Vernet, es un comerciante alemán, pero que vino desde Francia. Se entabló relaciones con la vida colonial de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con la alta esfera de Buenos Aires, y va a conseguir que le den la gobernación de las islas. Se va a dedicar a hacer negocio, a alquilar el puerto, a vender agua potable, todo lo necesario para los navegantes que pasaban por la zona, ¿no es cierto? Hasta que en 1833 los ingleses se van a presentar y lo van a invitar a que se retire de las islas, ¿no es cierto?, porque estaban usurpando un territorio que no era propio. Así que bueno, no contaba con armamento como para defenderse, se embarca en un bergantín y se viene a Buenos Aires. A partir de ahí... Ese es el año clave que Inglaterra Ese es el año clave que toma posesión. A partir de ahí comienzan los reclamos argentinos en todas las esferas internacionales que había en el momento, que se contaban hasta ese momento, ¿no es cierto?, siempre con cartas de intención, oficialmente nunca hubo nada, ¿no es cierto?, hasta que llegamos al año 82 y donde ahí se va a producir, ¿no es cierto?, esta salida, este desenlace. Ernesto, el 30 de marzo del 82, 2 de marzo del 82, 2 días de diferencia y 2 plazas de Mayo completamente diferentes. El 30 de marzo, una gran movilización de la Confederación General del Trabajo contra el gobierno militar de Galtieri. El gobierno militar ya venía en decadencia absoluta desde el año 76, y el 2 de abril, con la Operación Rosario, donde se hace posesión de las Malvinas, esa plaza cambia y se produce un gran fervor patriótico apoyando a Galtieri. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? El contraste es bueno marcarlo, ¿no es cierto?, porque son dos situaciones, ¿no es cierto?, con un gobierno de facto que no había sido, que había ocupado un lugar que por la fuerza, ¿no es cierto?, veníamos desde el año 76 con este gobierno, con un declive y problemas económicos y sociales muy amplios, presionado, ¿no es cierto?, a nivel internacional por los organismos de derechos humanos, reclamos permanentes por muertos y desaparecidos. La dictadura militar ya estaba en decadencia. La dictadura militar estaba en franca decadencia, y el 30 de marzo las dos CGT se unen, la CGT Azopardo y la CGT Brasil, y con Saúl Ubaldini, con la consigna de paz, pan y trabajo, invitan a la movilización a la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, que fue repelida, gaseados, detenidos, hasta muertos hubo, ¿no es cierto?, en el país también hubo grandes movimientos, en Rosario, en Córdoba, y entonces ya no había forma de sostenerlo, y 2 días después la situación se revierte totalmente y las consignas que eran de fuera del gobierno militar, la dictadura se va a acabar, viene toda una Plaza de Mayo nuevamente colmada de gente y victoriando, ¿no es cierto?, la acción de guerra de la toma de las Malvinas del 2 de abril. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y las Fuerzas Armadas toman, digamos, al pueblo. Y las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, toman eso como un empuje, ¿no es cierto?, una aceptación de lo que se habían hecho. Entonces, también tiene mucho que ver eso, porque la Operación Rosario, que iba a ser en un momento una toma, ¿no es cierto?, como para dejar asentado y obligar a Inglaterra a sentarse en una mesa de negociación, que iba a ser una cosa de izar la bandera argentina y retirarse, ante esta tamaña demostración de aceptación de lo que hizo el gobierno, decididamente deciden quedarse y ahí se produce. Ernesto, ¿dónde te encontrabas ese 2 de abril del 82? Y también, ¿cuál era tu función específica dentro del barco? Bueno, yo el 2 de abril me encontraba ya a bordo del crucero General Belgrano,
el buque que había sido destinado después de mi paso por la Escuela de Marinería, donde me formé durante 2 años. Fuera control avería, mi especialidad, y bueno, me tocó como destino el crucero General Belgrano. Un buque que yo ya lo había conocido en el año 81, cuando hice unos cursos de capacitación en la base naval de Puerto Belgrano, y regresaba a la flota de mar de una navegación, y cuando lo vi entrar a la dársena, verlo así tan grande, tan imponente, y bueno, ahí dije, bueno, este es el buque al que yo quiero venir a hacer mi carrera, y tuve la suerte que me tocó. Y bueno, en noviembre del año 81 fui de pase al crucero y ya estaba ahí instalado, ¿no es cierto?, como parte de la dotación fija. ¿Cuántos años tenías, Ernesto, en ese? 17 años tenía. Y bueno, el 2 de abril nos levantamos como todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, desayunamos, y en la formación de izado del pabellón, el comandante nos comunica que se habían tomado las Islas Malvinas, que se habían recuperado, y bueno, todos gritamos de alegría, tiramos los gorritos al aire, y todas las bocinas de los buques que estaban parados en la dársena, que estaban atracados en la dársena, tocaban sus bocinas, ¿no es cierto? Así que el júbilo y la alegría fue muy grande, y después también un poco de tristeza nos da porque no habíamos sido parte de ese desembarco, ¿no es cierto? Claro. Porque el buque estaba en reparaciones. Sí, sí. De la Operación Rosario. Claro, nosotros estamos haciéndole la cubierta de vuelo nueva al buque, y entonces por eso no pudimos participar de esa toma. Aceleramos los trabajos, ¿no es cierto? Trabajamos las 24 horas para poder ponerlo a punto, y recién el día 16 de abril pudimos zarpar hacia Ushuaia. Se me ocurre preguntarte si tenés algún recuerdo del crucero ARA General Belgrano, algún recuerdo material. Sabés que te iba a traer yo, porque me lo dieron los muchachos este año en el verano, estuve en Mar del Plata, y me dieron un pedacito de la cubierta del crucero General Belgrano. Lo tengo en casa, hay un pedazo de madera, pero es un pedazo de madera, claro. Porque todos los buques de la flota tienen un galpón en la base naval de Puerto Belgrano, y todos los materiales, todo lo que se va sacando y cambiando del buque, se va desregando todo ese galpón. Y bueno, la parte esa que nosotros cambiamos, toda esa madera se llevó a ese galpón, y entonces los muchachos después se han encargado de pedirlo, y han ido haciendo todos trozos y lo van repartiendo entre los tripulantes. Y bueno, a mí me tocó un pedacito también de la cubierta, que es muy importante porque seguro, eso es una madera histórica, claro. Entonces, ¿zarpan hacia el sur y van directamente a Malvinas? Vamos a Isla de los Estados, ahí hacemos unas pruebas de control tiro, ¿no es cierto?, para poner a punto los cañones, y después estamos en Ushuaia. En Ushuaia estamos hasta el día 24, y ahí en Ushuaia es donde yo realmente tomo verdadera conciencia de hacia dónde íbamos, porque nos llaman y nos dan que llenemos nuestro seguro de vida. ¿A quién íbamos a poner, a nombre de quién íbamos a poner nuestro seguro de vida? Entonces yo pensé, bueno, si hay seguro de vida, es que acá hay posibilidades de no volver. Sí, sí. Y bueno, ahí es donde yo realmente tomé conciencia de que íbamos a la guerra, ¿no es cierto? Y que escribí una carta a mi casa, que también una carta muy significativa, porque yo contaba, ¿no es cierto?, que estaba bien, que no se hagan problemas, y a dónde estaba y hacia dónde íbamos, y esas cartas eran abiertas. Entonces, claro, y tachado, por ejemplo, yo a dónde iba, y dejaban que estaba bien, que no se hagan problemas, que estábamos contentos, que el espíritu era alto, y todas las cartas eran lo mismo. Y las cartas que decían, de soldados que decían que estaban tristes, que no se comía bien, que no sabían, que extrañaban, eso no llegaba a ningún lado. No llegaba nunca, se filtraban. Claro, eso quedaba todo tirado. Y la carta la tenía guardada mi mamá, está en fibrón negro, todo borrado, lo que no querían que se lea. Tremenda la censura. Es increíble, pero sí, hacían todo eso. Entonces en Ushuaia te cayó la ficha de que iban realmente a la guerra. Que algo iba a ocurrir. Ahí íbamos a la guerra, sí, que nosotros íbamos a la guerra. Y bueno, el 24 de abril zarpamos hacia el Teatro de Operaciones. No íbamos solos, íbamos con otros tres buques, 2 destructores, el Buchar y el Piedrabuena, que son buques de guerra un poco más chicos que el crucero General Belgrano, y el buque tanque Ara Rosales, buque que nos proveía de combustible.
Por lo tanto, ustedes el 24 de abril estaban en Ushuaia y zarpan hacia el teatro de operaciones. Nuestro teatro de operaciones, nuestro sector de custodia iba a estar hacia la altura de Isla de los Estados, ¿no es cierto?, hacia el este. Hacia el este de la Isla de los Estados, al sur de las Malvinas. Ese iba a ser custodiando, ¿no es cierto?, la llegada de posibles refuerzos ingleses. Estaban fuera del área de... Estamos fuera del área de exclusión. Exclusión. Sí. Bien. Igual el peligro era latente en todo momento. El peligro es latente. Nosotros tuvimos 2 días en crucero de guerra, que se llama, que estábamos en alerta permanente porque se detectaban buques que no se identificaban, y bueno, eran buques pesqueros que por estar ilegalmente no se identificaban por eso. El armamento del buque era realmente muy importante. El armamento, bueno, el crucero General Belgrano era un crucero liviano que había sido construido, botado en los astilleros en Brooklyn en 1938. Era un buque que había estado en la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a la flota del mar de Norteamérica del Pacífico. Su puerto era Pearl Harbor. El crucero General Belgrano llegó 2 días antes a Pearl Harbor del ataque japonés y se salva porque estaba en la rada, no había ingresado todavía al puerto, entonces con calderas calientes pudo hacerse a la mar y bueno, no sufrió los ataques de la aviación japonesa. Y bueno, Argentina lo compra 2 destructores, 2 cruceros idénticos, uno el 9 de julio y este va a ser el ARA 17 de octubre, en clara alusión, ¿no es cierto?, al movimiento del peronismo. El peronismo, de ese sí, momento, ¿no es cierto? Después, con la Revolución Libertadora del 55, va a pasar a llamarse definitivamente ARA General Belgrano. Era un buque que era muy potente en su armamento, tenía 3 torres de 3 cañones cada una, de 6 pulgadas, 2 torres de los mismos calibres en la popa. Eran cañones que tiraban a 28 kilómetros de distancia, o sea que tiraban atrás de la línea del horizonte. Después en cada una de las bandas tenía 5 cañones de 5 pulgadas cada uno. Se le habían adaptado plataformas lanzamisiles para defensa antiaérea o para ataque de buques de superficie y una cantidad de cañones y ametralladoras antiaéreos impresionantes, ¿no es cierto?, que lo hacían del buque. El poderío armamentístico impresionante. El poderío armamentístico muy grande. Y el peligro para la flota inglesa de una pelea franca de superficie era porque nuestros cañones tiraban a 28 kilómetros y los cañones, los buques nuevos, no llegan a más de 16. Por eso era el gran problema con el crucero General Belgrano. Bien, llegamos al 2 de mayo, día del hundimiento. Contanos, Ernesto, ¿dónde te encontrabas en ese momento y cómo vivieron esa terrible tragedia? El 2 de mayo nos agarra, ¿no es cierto?, navegando en la zona, volviendo. El día 1 de mayo, habíamos hecho un reabastecimiento de combustible, una maniobra que es bastante peligrosa porque se hace navegando, ¿no es cierto?, y con el buque tanque a la par nuestra, donde se tira una soga para la comunicación y después se cruza por esa soga las mangueras de reabastecimiento. Y nuestra misión, el primero, era llegar hasta un ataque, iba a ser un ataque sorpresa a la flota inglesa. Venía desde el norte una parte de la flota argentina con el portaaviones y otras corbetas, y desde el sur íbamos nosotros con los 2 destructores. Una de esas casualidades históricas deben ser, ¿no es cierto?, porque debe haber sido el único día que no hubo viento y los aviones no pudieron despegar desde el portaaviones. Entonces decidieron acercarse un poco más para poder alivianar los aviones y poder despegar sin viento, pero es detectado el portaaviones, entonces rápidamente pegan la vuelta y, ¿no es cierto?, y la misión queda abortada. En el regreso, ya en nuestra zona que teníamos de espera, ahí somos atacados. Veníamos navegando después de haber estado 48 horas en condiciones de guerra. Condición de guerra quiere decir que está todo el buque preparado para ataque o defensa. Estamos todos en nuestros puestos de guerra. El buque viene cerrado herméticamente, entonces quiere decir que vienen los compartimientos todos cerrados. Ese levantamiento de la condición de guerra en una condición menos drástica, digamos, hace que se haga comunicaciones y bueno, cuando nos atacan
el primer torpedo, que es el que más daño causa, es el que produce el rumbo, el agujero más grande, y inmediatamente pega otro en la proa del buque, en la parte de delante, donde le corta 15 metros de proa. Es que se empieza, el agua ingresa con mucha fuerza, con mucha violencia. ¿Vos dónde estabas en ese momento? Estaba en el comedor del buque, estaba a espaldas mías, 2 cubiertas más abajo pega el torpedo, en el primer torpedo. Fue una gran explosión, como si el buque se hubiese detenido y en el aire, ¿no es cierto?, y caer, y se sentían volar chapas y vidrios romperse. Inmediatamente se cortó la luz y bueno, yo me caigo al suelo, estaba sentado, era telefonista en una estación de control de avería, me tira al suelo la explosión, me tapo la cabeza porque siento que pasa una onda expansiva de calor, una onda de calor muy grande, y cuando me puedo incorporar ya siento el humo, ese humo a pintura quemada, ¿no es cierto? Ya había petróleo en el piso, porque el buque inmediatamente se inclina, se escora, ¿no es cierto?, sobre una banda. Y bueno, salgo, trato de recordar de dónde tengo la puerta más cercana, salgo caminando a oscuras. En el camino me llevo por delante a alguien que ayudo a subirlo. Y bueno, una vez que estuvimos en la cubierta principal, los controlaverías tratamos de ayudar a salir a toda la gente que estaba todavía abajo, tirando cuerdas y ayudando. Y el resto de la tripulación se paran todos adelante de sus balsas, cada 20 tripulantes tenía una balsa asignada. ¿Esa organización fue buena? Sí, sí. Bueno, eso es lo que se destaca en el mundo y lo que se estudia. No hubo ¿cierto? caos, digamos, No, en ningún momento. no hubo en ningún momento hubo caos ni nada por esto. Cada uno cumplió lo que tenía que hacer. Por eso el estudio y permanentemente se menciona, ¿no es cierto? Porque dadas las condiciones, cómo fue el ataque, ¿no es cierto?, que fue un ataque totalmente de sorpresa, nos toma desprevenido por completo. Si bien es una guerra y uno estaba preparado y esperando, pero bueno, fue un momento preciso y entonces el habernos salvado 770 de los 1093 hace de que el ejercicio y la preparación de la tripulación haya sido eran profesionales, exitoso, ¿no? sí. Muy bien, entonces ingresan a la balsa y bueno, están a la deriva. Todos esperaron al pie de la balsa hasta que el jefe nuestro, el jefe de máquina, le avisa al comandante que el hundimiento es irreversible, que ya no se puede hacer más nada, y entonces es el comandante que da la voz y el grito de abandonen el buque. Una vez que él grita y da la orden de abandonar el buque, se tiran las balsas al agua y se empiezan, una vez que se arma, se empieza a saltar al techo y ahí se van mandando, ¿no es cierto?, adentro. ¿Cuántos ingresaban por balsa? La dotación era de 20 por balsa, pero ¿qué pasa? Las balsas después, con los hierros retorcidos y con los jirones que habían quedado, ¿no es cierto?, de los 2 torpedos, algunas se pincharon, entonces había que hacer algunos cambios, algunos movimientos de náufrago de una balsa a la otra. Y bueno, yo también me tiré, debido a que nosotros estábamos colaborando, ¿no es cierto?, con todo con los heridos. Me tiré también en una de las últimas balsas y éramos 32 en la balsa donde iba yo. O sea, y había balsas que había menos gente. En algunas balsas, por ejemplo, encontraron muchachos congelados. En una balsa encontraron 5, en otra balsa encontraron 4 congelados, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes ingresan a la balsa, ¿qué horario era? Más o menos, ¿era de noche, de día? y era el ataque fue a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, 5 menos 5 de la tarde, ya el buque se había hundido. O sea que ese trajín de 45 minutos, nos fuimos a las 4 nos atacan, 4:20 se da la orden de abandonar el buque y ahí empiezan a embarcarse en las balsas. ¿Ustedes ven cuando se hunde el barco? Sí, yo me asomo y veo que la última parte de la proa del buque que se va hundiendo. Y ahí, bueno, empiezan a estar en ultramar hasta que son rescatados. Claro, ahí, ¿no es cierto?, comenzó toda una odisea prácticamente, porque tuvimos, al frío que hacía, teníamos frío de
10, 11 grados bajo cero, estábamos todos mojados. Tuvimos una gran tormenta con olas de 12 y 13 metros de alto, que cuando llegábamos sentíamos que caíamos, nos poníamos todos con las manos sobre el techo para que no nos aplastara el agua, o cuando sentíamos que íbamos en picada cayendo de la cresta de la ola, nos apoyábamos todos fuerte con los pies contra la punta de la balsa para que no nos aplastáramos unos con otros. Y bueno, la pasamos muy mal. En la balsa mía llevábamos un muchacho que iba quemado, así que había que dejarle un lugar a él también. Y bueno, hasta el otro día, a las 10 de la mañana, no teníamos que dormirnos, tratar de no dormirnos. Se abrió la bolsa con los elementos de supervivencia, porque hay una bolsa hermética con elementos de supervivencia, con agua, remedios para el quemado, principalmente lo que buscábamos. Después vienen pastillas, caramelos, líneas de pesca, luces de bengala, cuerdas, una linterna, potabilizadores de agua, bueno, una serie de elementos que hacen la supervivencia de 20 tripulantes por una semana, aproximadamente una semana, 10 días. De comer y de tomar no nos llamaba, también se supone que las primeras 24 horas en el racionamiento, ¿no es cierto? Está comprendido que dentro de las primeras 24 horas no se consuma nada, porque uno, como viene del buque que está bien alimentado, hidratado, entonces por las primeras 24 horas no se consume nada. Así que bueno, rezamos muchos Padre Nuestro y Ave María para encomendarnos a alguien, ¿no? Son momentos de esos donde dicen que uno no cree en nada, pero en alguien la fe tiene que estar presente. La fe de alguna forma se interpreta. Así que al otro día, a las 10 de la mañana, 10 y media, sentimos el motor de un avión y nos asomamos y tirábamos unas luces de humo, unas bengalas de humo, y el avión dio 2 vueltas circular y moviendo las alas como que nos habían visto, y recién a las 2 y media de la tarde vimos en el horizonte el humo de la chimenea de un buque. Así que bueno, era cuestión de horas y de poder esperar. De esperar. Esa espera habrá sido eterna, me imagino, ¿no? Porque aparte nos veíamos solos nosotros. Era tal el movimiento de las olas que cuando la balsa subía, nos asomábamos y veíamos agua. Y cuando la balsa bajaba, nos asomábamos y veíamos siempre agua y no veíamos a nadie. Claro. Y la tormenta esa y el viento de toda la noche nos había alejado desde el punto del hundimiento 100 kilómetros más hacia el sur. Las corrientes nos iban llevando más hacia el sur. ¿Cómo se llamaba el buque que los rescató, Ernesto? El buque que me rescata a mí es el Aviso Gurruchaga, un buque chico, era precisamente, su función era esa, un aviso que iba de Ushuaia a la flota y llevaba y traía, ¿no es cierto?, nos reabastecía con comida. Bueno, ese buque fue el que más náufragos rescató, más de 300, y bueno, estuvo navegando hasta el día 4, rescatando balsas, y el día 5 de la tarde llegamos a Ushuaia, al puerto de Ushuaia. Ahí en el puerto de Ushuaia, en un galpón, nos dan ropa seca, nos toman los primeros datos y con esos datos los pasan por teletipo a la base naval de Puerto Belgrano. A mí me embarcan en un avión, nos llevan a Bahía Blanca. En Bahía Blanca vamos en colectivo hasta la base naval de Puerto Belgrano. Pasamos una revisación médica, tuvimos una charla con un psicólogo y ahí automáticamente nos dan una licencia de 15 días. ¿No es cierto? Que yo me vengo a Chabás, que era la localidad donde estaba mi familia. Cuando vos llegás a Chabás, ¿tu familia ya sabía? Mi familia, sí. Mi familia se entera el mismo 2 de mayo, a la noche, a las 12 de la noche. Ellos tenían un comedor en Chabás y estaban cenando y pasaron por televisión en Crónica una placa que el crucero General Belgrano había sido atacado, torpedeado, pero que se navegaba por sus propios medios hacia la base naval de Ushuaia. Bueno, se enteraron de esa forma. Los comunicados oficiales que daba la Junta no decían del hundimiento, sino también que decían del ataque. Y recién el día 4 da la información oficial de que el buque había sido atacado y hundido, pero que había sobrevivientes. Toda la información que se tenía.
el Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. El día 5 recién empiezan a aparecer las placas en los canales de televisión con los números de teléfono donde podían llamar los familiares, ¿no es cierto?, de los tripulantes para pedir noticias sobre sus familiares. Y bueno, mi papá va a un vecino, un almacén que teníamos ahí en la cuadra, y le pide usar el teléfono y empieza a marcar el teléfono que tenía de la base. Y bueno, en una de esas veces que marca, que disca el número, ¿no es cierto?, se equivoca y se comunica con una familia de Punta Alta. Entonces le pregunta que si era con la base, él dice, hablo con la base naval, no, dice, está hablando con Punta Alta, dice, ¿usted qué necesita? Entonces le comenta a mi papá qué es lo que pasaba. Dice, mire, dice, ¿usted sabe qué número llamó? No. Dice, bueno, anote, porque yo soy de Punta Alta, yo soy capitán retirado de la Marina, yo vivo a una cuadra de la base, me cruzo, usted en una hora llámeme, averiguo por su hijo y le comento qué pasó. Bueno, tal es así, entonces Punta Alta y la base naval de Puerto Belgrano están separados por una calle de por medio, una avenida. Y Punta Alta es una ciudad que está muy relacionada porque son o todos militares, son la mayoría militares retirados, civiles que trabajan en la base naval de Punta Alta, entonces de Puerto Belgrano, entonces están relacionados. Este señor va, pregunta, y mi papá cuando llama a la hora le dice, mire, su hijo hace media hora que pasó la revisación médica y está viajando hacia su lugar de residencia. Qué alegría para la familia, Dios mío. Exactamente. Así que eso, bueno, yo llegué a Chavás el día 7 a la tarde y bueno, me reencontré con todo ello, con el pueblo, ¿no es cierto? Porque uno, siempre lo digo, pueblos chicos, uno es hijo prácticamente del pueblo. Sí. Y la tragedia en Chavás éramos 3, 2 conscriptos que estaban en las Malvinas y yo. Entonces en un pueblo chico que haya 3 muchachos que estaban en la guerra, ¿no es cierto? Era bastante dramático. Y otros chicos que no estaban en las Malvinas, pero que estaban ahí movilizados también en el sur. El 14 de junio finaliza la guerra de Malvinas, pero también comienza otra guerra para vos y todos los excombatientes, que es la posguerra. ¿Cómo la viviste en particular? Bueno, una posguerra que todavía se sigue luchando, ¿no es cierto? Porque si bien el pueblo argentino sentimos el reconocimiento del pueblo, el Estado siempre se ha mostrado esquivo en la cuestión Malvina, tanto en dar cumplimiento con las leyes, ¿no es cierto?, que se fueron gestando en estos años, como en la recuperación y el tratado, ¿no es cierto?, que se le da en los distintos organismos internacionales. Nosotros lo que nos pasa es no solamente la cuestión de la salud, porque desde noviembre del año pasado, del 2018 hasta hoy, viene muriendo un veterano por día. Es dramático, ¿no es cierto?, decirlo así, pero bueno, por distintas circunstancias. Ahora empiezan a aparecer un montón de enfermedades que en la juventud no se sabían, como enfermedades de pulmones, de corazón, el enfriamiento de circulación, por los enfriamientos que han tenido muchachos que han estado los 74 días en las islas, todos mojados, con los pies congelados, mal alimentados. Bueno, todo eso empieza ahora a pasar pasa factura el cuerpo. Su factura, exactamente. Y bueno, los que nunca terminaron de poder reincorporarse en la sociedad, que se siguen suicidando. Tenemos casi 1000 suicidios posguerra, ¿no es cierto? Y son 649 los muertos en combate. Es lamentable, pero hay que decirlo. Los otros días charlábamos con Ernesto en el instituto, yo soy profe de inglés de él, y charlábamos acerca del 2 de abril y del 14 de junio, 2 fechas específicas en la Guerra de Malvinas, el desembarco el 2 de abril y bueno, el 14 de junio la rendición. Te quiero preguntar, Ernesto, vos como docente de historia trabajás en un montón de lugares, ¿cómo ves a los estudiantes y también
a los adultos por fuera de estas dos fechas. ¿Se sigue hablando de Malvinas durante todo el año? Mira, últimamente con el tema de las redes sociales es algo que permanentemente está fluyendo, porque permanentemente hay información nueva que sale y que se puede compartir. Fotos nuevas, cosas nuevas que van apareciendo, testimonios nuevos, gente que no hablaba y ahora empieza a empezar a contar cosas. Bueno, nosotros como los veteranos es que estamos permanentemente a la par de la gente, de distintas formas, colaboramos, vamos, bueno, ahora lamentablemente por esta crisis que está pasando el país, nos llaman para ir a colaborar, para hacer mate cocido, chocolate, comidas a las escuelas, para que puedan buscarse un peso para las cooperadoras, para poder mantenerse, en las inundaciones, como hubo hace 2 años acá en Sanford, que estuvieron los muchachos una semana con la cocina, colaborando, o sea, vamos a donde nos llamamos. Entonces estamos permanentemente, ¿no es cierto?, haciendo cosas y bueno, la causa esta de Malvinas que no dejamos que se caiga. Ahora se está trabajando en una ley de Malvinas, ¿no es cierto?, para tratar lo que es toda la soberanía de Malvinas con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, la provincia en extensión en kilómetros cuadrados, es la más grande. Más grande, sí. Más grande y por los recursos naturales puede llegar a ser la más rica. No tiene habitantes, pero bueno, parte de ese territorio no lo puede manejar. Entonces se está trabajando en juntos, se está elaborando ese proyecto de ley donde se va a llevar al Congreso para darle una autonomía que pueda, ¿no es cierto?, para poder hablar de soberanía y seguir pidiendo que Inglaterra se siente en una mesa de negociaciones para tratar este tema. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. 2 de mayo, a 37 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, tuvimos la gran oportunidad una vez más de dialogar con el profesor de historia y excombatiente, extripulante del crucero ARA General Belgrano, Ernesto Failo, oriundo de Chabás, pero que ya hace muchísimos años que vive en Los Molinos, es un molinense más. Queremos agradecer profundamente el tiempo de Ernesto, todo lo que nos contó, todo lo que dialogamos, que realmente ha sido muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.